Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tirar un poco de minutos. Estamos en breve historia de la filosofía con el doctor Daniel Schickel. Hoy vamos a tratar el positivismo de Comte y también la visión marxista, o lo que sería la filosofía marxista. Para esto contamos con el doctor Daniel Schickel, agradecido con todas las personas que nos han seguido desde el primer capítulo hasta este. Y bueno, dos preguntas como siempre. Primero, ¿cómo estás? Y segundo, pues que nos expliques un poquito cómo inicia y qué es el positivismo de Comte. A su vez, a posteriori, iremos hilando esto con el marxismo. Adelante, Daniel, puedes comenzar. Bien, bien, gracias. Sí, me pareció importante hacer una continuidad, ¿no? Entre positivismo y marxismo, porque si bien son diferentes, obviamente el positivismo tiene su propia raíz en el empirismo, pasado, digamos, al contexto de la filosofía francesa, mientras que Marx desarrolla su filosofía dentro del contexto de Alemania y basado en Hegel, ¿no? En lo que pretende hacer una inversión del pensamiento hegeliano. De Uh -huh. todas maneras, los dos están muy influidos por el desarrollo de la ciencia moderna, ¿no? Que en ese momento ya llega a su auge y ya es un saber indiscutido, digamos. Después de ese pasaje por el romanticismo, donde se pretendía tratar de lograr un conocimiento integral de la totalidad, de lo absoluto, hay como una resignación, ¿no? Entonces se puede ir más allá de la ciencia. Por eso tanto Marx como Comte van a plantear que la ciencia es de donde hay que partir. Y los dos van a desarrollar una especie de sociología científica. Comte es el primer sociólogo, de hecho, considera que la única ciencia eh, humana factible, digamos, es la sociología, después vamos a ver por qué motivos. Y Marx también hace de la economía política, que es una forma de disciplina sociológica, un conocimiento que él pretende sea científico, aunque con el agregado de la dialéctica hegeliana, que bueno, lo aparta un poco del modelo positivista. Pero en última instancia los dos están resignados a la idea de que ya una filosofía como saber total de lo que hay, de lo que existe, del ser, es inconcebible, es inaceptable, ¿no? Todavía en Nietzsche vamos a encontrar un intento, ¿no? De una nueva filosofía integral que sea antropológica y que ubique al hombre en el contexto de una determinada ontología que es la del eterno retorno, ¿no? Que habíamos desarrollado en la clase Sí, pasada. sí, sí. Um, Me parece que en Comte y en Marx queda claro que hay una resignación, ¿no? Aceptar que eh, en el caso de Marx, más allá de Hegel no se puede ir, digamos, es el último filósofo en sentido estricto, y en el caso de Comte, bueno, hay un rechazo de todo lo que es el romanticismo y la aceptación Sí, de que la filosofía tiene que ser un saber de segundo grado, o sea, tiene que apoyarse en el claro. conocimiento científico, y para Comte lo que la filosofía haría es, por un lado, darle un sustento epistemológico a la ciencia, ¿no? Estableciendo, bueno, como la victoria de la ciencia es la victoria de la humanidad, ¿no? De alguna manera él hace una especie de religión de la humanidad basada en el culto a los científicos, a los industriales. Uh -huh. Pensemos que estamos en pleno desarrollo de la segunda revolución industrial, ¿no? Con la aparición de la industria del petróleo, de las grandes máquinas, Exacto. el primer desarrollo de la industria química, hay una extensión de la física, aparece la teoría de los campos magnéticos, la termodinámica, bueno, todo eso es propio de la época en la que escribe Comte, ¿no? La Exacto. ciencia tiene su máximo impulso, tiene aplicación industrial, la producción en masa se hace universal, digamos, y la revolución industrial se extiende más allá de Inglaterra, ¿no? Abarca ya Alemania, Francia. Este, entonces, Comte habla desde el contexto de ese triunfo de la ciencia y dice, bueno, tenemos que mostrar cómo toda la evolución del pensamiento humano condujo a esto que es lo mejor, ¿no? Para él. Las consignas de él Gua- son las mismas que están en la bandera de Brasil, orden y progreso. No sé si lo conocías eso, pero bueno, los No, fundadores de no lo Brasil sé. eran positivistas y justamente toman de Comte, de la sociología de Comte, esta idea, orden y Qué progreso. interesante. Esa sería la combinación que da la pauta para la mejora de la humanidad, ¿no? Interesante. Y que varios autores sostienen que Comte fue el padre de la sociología porque habla de una física social, entender de forma positiva las dinámicas sociales para, si se quiere, abstraer categorías, leyes o algo así. Dime si estoy equivocado, perdón, y si no, pues, ¿cómo es que se desarrolla un poquito esta situación? No, eso es exacto. Digamos, Comte entiende, como te decía, que la filosofía es un saber de segundo grado.
Lo que vendría a ser la filosofía es tomar los resultados de las ciencias y unificarlos, ¿no? Entonces hace como una especie de ciencia unificada, pero no aportaría algo demasiado novedoso, sino simplemente le da, como te decía, una especie de prestigio, planteando que, bueno, el saber positivo, que es el saber científico, es el que tiene que llevarnos más allá de la teología y de la metafísica. Él habla de tres Claro. estadios. Hay una obsesión por el número 3, ¿no? Ya lo vimos. Se Los repite 13 muchas estadios veces. del espíritu de Nietzsche, los tres, las tres formas de vida que planteaba Kierkegaard, no sé por qué, pero Kierkegaard, parece que sería una influencia hegeliana, ¿no? De la tríada, Hegel, afirmación, sí, negación, cierto. etcétera, negación, sí. Lo que pasa es que en el caso de Comte hay como una linealidad, ¿no? Un proceso que pasa para él históricamente desde una concepción teológica que ve dioses en todas las cosas, algo así como fuerzas, pero que son animistas, ¿no? Que tienen características humanas. Después hay una segunda etapa que sería metafísica, ¿no? Donde se habla de cualidades ocultas que explicarían los fenómenos que podemos observar. Y finalmente tendríamos la etapa positiva donde nos atenemos exclusivamente al fenómeno. Él es totalmente inductivista. Él lo que plantea es Sí, sí, que la teoría científica es una simple generalización de la observación de sí, fenómenos que se repiten, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido se atiene al fenómeno puro, ¿no? Y entiende que la ciencia se basa en eso, se basa en los fenómenos, y que no pretende hacer ninguna explicación que trascienda las apariencias de las cosas. La ciencia se basa en eso que podemos observar, que podemos percibir. Casi es como una concepción neutralista, ¿no? En el sentido de que no hay nada propiamente psíquico ni físico, sino que lo que hay son datos sensibles que la ciencia ordena a partir de hipótesis, ¿no? De hipótesis de relaciones de causa y efecto entre los distintos fenómenos. Y él entiende que ese desarrollo positivo de la ciencia, como él lo llama, claro, se va dando claro. progresivamente yendo de las disciplinas más abstractas hacia las más concretas, ¿no? Entonces, la primera Ajá, disciplina que alcanzó el estatus de ciencia fue la matemática entre los griegos, después tenemos la física en la modernidad, después tenemos la química en el siglo XIX, ¿no? Pensemos que en la época de Comte ya está desarrollada la teoría atómica, ¿no? Como explicación de los fenómenos químicos, y sí, faltaría un paso más, ¿no? Bueno, la biología de Darwin, ¿no? La sí, biología de Darwin sería la entrada de la biología a la ciencia, porque ya no sí, necesita la explicación de creación a partir de Dios, ¿no? Sino que es un exacto, proceso de selección natural. Y exacto. finalmente nos faltaría llegar a lo mismo en el ámbito de la humanidad, ¿no? Entonces él plantea que para poder tener una ciencia positiva de los fenómenos humanos, no podemos basarnos en el estudio de lo mental, porque lo mental es inaccesible para la observación. Entonces tenemos que basarnos en lo que podemos ver de las personas y eso de su comportamiento en sociedad. Por eso plantea la formación de una sociología científica como física social, Exacto, ¿no? Entonces ahí exacto. dejaríamos de lado todo lo subjetivo que tiene que ver con impulsos a la acción, intencionalidad, emoción y demás, y nos basaríamos exclusivamente en los hábitos de conducta de las personas dentro de una sociedad. Entonces, la sociología estudiaría distintas configuraciones que tuvo la sociedad a lo largo de la historia, ¿no? De una manera casi sistémica, ¿no? Como una teoría de los intercambios entre las distintas personas, intercambios económicos, intercambios de conocimiento y demás, hasta llegar a la etapa más actual, que sería la de la sociedad industrial, que para él es el máximo al cual puede llegar el desarrollo humano, ¿no? Coincidiendo con el Wow. desarrollo de la ciencia positiva. Y una pregunta, ¿por qué le llama religión positiva o le llaman algunos otros? No, no estoy seguro quién lo llama, si él o alguien más. No, no, ¿Por él qué hablaba de religión una positiva? visión positiva, sí, sí, porque él planteaba que, bueno, que ahora que se ha desarrollado la ciencia, tenemos que rendirle culto como antes se le rendía culto a Ya, ya, al dios la de la religión. religión, ¿no? Entonces tenemos que generar, dice él, como una especie de adhesión de las clases populares que no comprenden lo que es el conocimiento científico, llevándolas a templos donde en lugar de tener imágenes de santos, tengamos imágenes de los grandes científicos industriales de la historia, y plantea que los filósofos tienen que ser como sacerdotes de esta nueva religión, que es la religión de la ciencia, lo cual es muy fuerte, ¿no? Porque parece casi una Sí, ironía, es como decir, bueno, ¿para qué llegamos a la destrucción de la teología si la sustituimos por el culto a la ciencia, que no deja de ser otra forma de teología? Y que de alguna manera hoy en día lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando completamente.
ejemplo, hoy en día, ¿quiénes son los consejeros para las decisiones políticas? Y bueno, son los comités de científicos, en este caso dedicados a las pandemias, bueno, que no deja de ser una especie de culto, porque para nosotros la ciencia se ha convertido en algo tan oscuro y desconocido como lo podían ser los misterios de la religión en la Edad Media, ¿no es cierto? Solo los que manejan el lenguaje científico, conocen de matemática y demás, tienen realmente Entiendo. acceso a ese saber que a Ajá, nosotros nos está vedado porque no tenemos esa formación, ¿no? Yo me acuerdo claro. que muchas veces yo debatía con otras personas sobre temas de matemática y me decían que yo no estaba autorizado porque si no podía, digamos, poner en práctica la resolución de la ecuación diferencial o integral, no tenía derecho a hablar de la ciencia porque el que puede hablar de la ciencia es el que está metido adentro, digamos. Hay un adentro y un afuera, ¿no? Los que quedamos afuera de la ciencia solo la contemplamos con admiración y respeto, como podría hacerlo una persona de la Edad Media con los teólogos que se ocupaban de las verdades de la fe, ¿no es cierto? Y Comte realmente planteaba esto, ¿no? De que sí, hay que aceptar que la ciencia es para nosotros la nueva religión, entonces tenemos que rendirle culto a los grandes científicos como si fueran los nuevos santos, digamos, ¿no? Puede parecer una Sí, sí. ironía y fue muy criticado por eso Comte, pero en última instancia cuando uno entra a un museo ve que se realizó eso, porque en los museos que Sí, vemos totalmente. retratos de los grandes científicos de la historia, se nos muestra cómo se fueron desarrollando los distintos descubrimientos, tenemos héroes de la ciencia, empezando como habíamos dicho con Giordano Bruno quemado por su construcción de un universo infinito, o sea, la ciencia tiene sus Mártires. propios mártires, sus propios santos, Ajá. Sí. tenemos a San Newton, a Saint Einstein, digamos, es como que cada científico importante que ha hecho una contribución que para nosotros es incomprensible porque no manejamos su lenguaje matemático, es como una especie de santo de esta nueva religión que es la religión del saber positivo, ¿no? Así es como Comte lo entiende. Claro, y yo agregaría algo, como por ejemplo cuando le preguntas a un maestro de ciencias, ¿me puede explicar tal cosa? Te manda a leer un libro, ¿no? Como los religiosos, lee la Biblia, ¿no? Suele pasar así como tú no tienes acceso momentáneo, sino tienes que prepararte mucho. Y yo creo que esa es una visión muy clara de lo que está pasando actualmente. Yo digo que no ha cambiado mucho la visión de Comte. Ahora, lo siguiente, ya relacionándolo con Marx, mmm, ¿qué visión tendría Marx del hombre? Que a mí me parece que entre líneas ya está circunscrito lo que pensaba Marx también, no sé si me ocurre adelante. Sí, sí, bueno, por supuesto, Marx también parte de la idea de la ciencia, ¿no? Porque él dice que frente a lo que es el socialismo utópico de la época, ¿no? Lo llama Uh -huh, utópico porque plantea que con la voluntad del hombre puede modificar la realidad y uh mejorarla -huh. de acuerdo a un determinado ideal, que puede ser anarquista o comunista. Él plantea un comunismo Sí, científico. Entonces hay que entender qué es lo que él entiende por científico ahí, ¿no? Y yo creo que lo que él plantea es justamente que hay que convertir a la economía y a la sociología, o como él dice, la síntesis de uh las -huh. dos, que sería la economía política, en una ciencia. Y no hacer concepciones voluntaristas acerca bueno, que nosotros podemos modificar las cosas y lograr la igualdad entre los hombres a través de acciones revolucionarias y demás, como se lo suele interpretar ahora Marx, ¿no? Porque básicamente a Marx se lo ha unido con Foucault y con otros elementos que en realidad no coinciden, sino que Uh él dice que, -huh. bueno, que hay que mostrar que el desarrollo del capitalismo necesariamente va a conducir a una sociedad comunista. Pero antes de desarrollar esta concepción cientificista de la historia y de la economía, él, Uh bueno, -huh. se había formado en la universidad, había estudiado siguiendo a Hegel, ¿no? Que era en la época en la que Marx estudiaba, seguía siendo una figura muy importante como modelo de filósofo, digamos, y él se enmarca dentro de los hegelianos, pero de los llamados hegelianos de izquierda. ¿Te acordás que yo te había comentado en algún momento que había Sí, sí, hegelianos sí. de derecha y hegelianos de izquierda, ¿no? Los hegelianos de derecha más bien veían como que el sistema cerraba en una construcción teológica, ¿no? Donde todo está en Dios, y los hegelianos de izquierda no, tenían la construcción de una dialéctica abierta y se interesaban sobre todo por los aspectos relacionados con el historicismo, ¿no?
O sea, con la idea de encontrarle un sentido a la historia. Un sentido implica que las distintas etapas del desarrollo histórico humano tienden hacia una determinada finalidad, ¿no? Lo que pasa es que en el Completamente. caso de los hegelianos de izquierda, esa finalidad es un poco como teológica también, ¿no? Porque se sostiene sobre esta idea de que hay una razón en la historia y esa razón tiene que ver con la figura de Dios. Marx lo que va a decir es que eso se va a sostener mientras pensemos que el desarrollo histórico de la humanidad está guiado por el desarrollo de las ideas, de los conceptos, ¿no? Entonces lo que él propone es una inversión de la dialéctica hegeliana, diciendo que si para Hegel lo material era solo un sostén físico del desarrollo espiritual humano, lo que había Sí. que hacer era una inversión y mostrar que las ideas están al servicio del desarrollo material de los seres humanos. Ahora, ¿qué entendía Marx por desarrollo material de los seres humanos? Bueno, básicamente el Ujú. trabajo, ¿no? La concepción del materialismo histórico, que es la que desarrolla Marx, Sí, distinta a lo que va a ser el materialismo dialéctico como filosofía soviética, por ejemplo, anticipada un cierto. poco la figura de Engels, ¿no? Y Ajá. que a Marx no le interesaba demasiado, digamos, sino que él se interesaba sobre todo por la historia. Este Cierto. materialismo histórico tiene que ver con la concepción del hombre que trabaja, ¿no? Es como agarrar la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel y considerarla como un modelo de lo que es el desarrollo histórico de la humanidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a decir Marx en su antropología o su visión del hombre? Lo que va a decir es que el hombre está alienado, ¿no? Está como Ujú, fuera de sí. Y esto que ujú. él llama alienación, en sus primeros escritos, que son los manuscritos de 1844, lo interpreta como una pérdida de la naturaleza humana, ¿no? O sea, lo que él dice es que el hombre tiene como característica esencial el trabajo, ¿no? El hombre sería el animal que trabaja. Cada animal tiene cada especie tiene su propia definición, ¿no? Y si queremos definir al hombre por género y diferencia, como lo hacía Aristóteles, el hombre no Exacto. sería el animal racional, ni sería Sí, el animal político, ahora. sino que sería el animal que trabaja. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Bueno, es la vía a través de la cual el hombre logra una especie de conciliación o armonía con la naturaleza, ¿no? En eso sigue a Hegel, ¿no? Esta idea de que el hombre se ha separado de la naturaleza, ¿sí? Como negación de la naturaleza, y que logra una especie de conciliación con ella a través del trabajo, ¿no? Trabajando, tomamos conocimiento de cómo son las cosas. Esa sería la parte que él rescata de la dialéctica del amo y el esclavo y que le sirve para entender al hombre como ser que trabaja. Entonces lo que él plantea es que cuando el hombre trabaja, modifica sus propias condiciones de vida, ¿sí? A diferencia del animal que tiene que adaptarse al medio, el hombre hace lo contrario, adapta al medio a sus propias necesidades, ¿no? Entonces el hombre produce, modifica la naturaleza y produce aquello que satisface las necesidades que él tiene. Entonces no es igual al resto de los animales, ¿no? Los animales se adaptan al medio tal como está y se adaptan orgánicamente, físicamente para poder sobrevivir. En cambio, el hombre hace lo contrario, modifica la naturaleza para que la naturaleza se acomode a sus deseos y a sus intereses. ¿Se entiende? Es al revés, ¿no? El trabajo modifica la Creo que sí. naturaleza y la Ajá. humaniza. Entonces él dice Ah, que ok. el hombre, digamos, proyecta su subjetividad o sus ideas en las cosas, ¿no? Al crear yo una mesa, por ejemplo, primero tengo en mi cabeza la idea de mesa, ¿sí? Ya ves. Después yo la realizo tomando un material. El material se adapta más o menos a lo que yo deseo, pero al final logro darle forma y lo convierto en la mesa que yo necesitaba para apoyar cosas sobre ella, ¿no? Entonces, tenemos la idea Sí. abstracta en la cabeza y a través del trabajo, y sobre todo del trabajo social, porque el hombre necesita de otros hombres para poder producir, logramos que esas ideas se conviertan en cosas. Eso es lo que se llama objetivación, ¿no? Y cuando Wow. yo convierto mi idea en un objeto, me veo reflejado en ese objeto, ¿no? Entonces tomo conciencia de mí mismo a través del proceso de producción, ¿sí? O sea, él retoma el concepto de autoconciencia, ¿te acordás de Hegel? Excelente. Pero no lo entiende como saber Sí, absoluto, sí, sino sí. como saber que surge de la praxis, o sea, del trabajo que hacemos modificando la naturaleza para adecuarla a nuestros propios intereses, ¿no?
y que él dice que la historia es el resultado de la lucha de clases a partir del neolítico, ¿no? Así le entendería la historia, ¿no? Como un subproducto de un motor llamado lucha de clases. Si quieres Claro. explicarlo, por favor. Entonces, ajá. Claro, él lo que plantea es que cuando se produce una separación, digamos, entre alguien que trabaja y que hace esta modificación de la naturaleza para apropiársela, y alguien de golpe viene a arrebatarle el producto de su trabajo, ¿sí? Y se apodera de ese producto, entonces el hombre Ujú, ya no puede reflejarse en eso que produjo, sino ujú, que es como si una parte de su ser le fuera robada y le perteneciera a ujú, otro, ¿no? ujú, Entonces, eso genera una diferencia, una lucha, ¿no? Una lucha entre ujú, aquel que es el dueño del producto y aquel que puso su ser en ese producto y que debería ujú. recuperar, ¿no? A través de la satisfacción de sus necesidades con el producto que él mismo forjó y que por lo tanto le pertenece, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. lo que él plantea en los manuscritos de 1844 es que, bueno, él lo desarrolla pensando ya en el mundo capitalista, ¿no? Donde la Claro. persona no es dueña de lo que produce, sino que tenemos por un lado una clase que es dueña de los medios de producción, ¿sí? Que serían los burgueses, Exacto. y otra clase que, como no posee nada, o sea, como no tiene propiedad privada, y lo único que posee es su propio cuerpo y su fuerza productiva, se ve forzado a vender esa fuerza de producción. Salud. Esperemos que no sea el Sí. coronavirus. Entonces, Yo creo que no es la primera vez. ¿cómo? La verdad es que estornudo después de mucho tiempo. ¿Puedo Bueno, continuar? entonces volvamos a lo nuestro. La cuestión es que entonces uno produce y aquello que produce no le pertenece, ¿no? Sino que le pertenece a otro, que es el medio, el dueño de los medios de producción, ¿sí? Ahí se produce lo que él llama la Y, alienación del trabajo, porque y uno que él en no puede Alemania, ser, ajá, ¿sí? Uno no sí, puede la reconocer pregunta, lo que lo produjo. y que él hace una diferencia entre superestructura y macroestructura, me parece, o corrígeme, perdón, porque se Superestructura e me quitó infraestructura, ¿no? infraestructura, ah, perdón, ok, ¿cuál será la diferencia? El tema sería este, sí, como vos dijiste, ya desde la antigüedad tendríamos una lucha de clases, ¿no? Eso lo va a plantear sobre todo a partir de un texto que se llama La ideología alemana, donde ya un poco va Ajá, dejando de lado esta antropología todavía muy idealista, si se quiere, ¿no? Donde sí, 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 plantea necesidad de recuperar la autoconciencia a partir de la recuperación del objeto producido por el trabajador, pero sí, también sostiene, bueno, la idea de una injusticia, ¿no? Que está dada por esta sí, 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 diferencia entre aquel que es dueño de los medios de producción y aquel que es dueño solo de su fuerza de trabajo, ¿no? claro, Después, cuando desarrolla este concepto en la ideología alemana, él va a ajá, decir que si lo vemos en un sentido sociológico, o sea, más allá de lo que es sí, la sí, sí, relación individual con lo que él produce, eh, lo que tenemos es siempre que la clase dominante es al mismo tiempo la que impone las ideas, ¿no? Los pensamientos acerca de cómo las cosas son, y lo que hace la ideología, lo que llama ideología, que incluye a la religión, a la filosofía, algunos aspectos de la ciencia, sobre todo los que ujú, tienen que ver como con ser insumos productivos, digamos, pero sobre todo la filosofía, la religión y la política, es presentar algo que se ha generado históricamente, como por ejemplo un determinado modo de producción. Después vamos a explicar qué es eso del modo de producción, pero sería la ujú, manera como generamos productos, ¿sí? Para la satisfacción de nuestras necesidades. Y eso que es histórico, porque de hecho a lo largo de la historia ha habido distintos modos de producción, ¿no? Desde la antigüedad en adelante. sí, Eso lo presenta como si fuera algo necesario, ¿no? Como si ujú, fuera un destino, si quiere, ¿no? Lo que ha sido históricamente generado se presenta como algo que tiene que perdurar por siempre. ¿Para qué? Para mantener el orden de cosas como está, ¿no? O sea que básicamente
las ideas tendrían una función conservadora, ¿no? La ideología la entiende en el sentido de una visión distorsionada de la realidad, ¿no? Donde lo que se Mm, hace es reflejar, como en una especie de espejo deforme, las relaciones de producción entre las personas, o sea, esto que mencionábamos antes, el hecho de que haya quienes son dueños de los medios de producción y otros que tengan que trabajar para ellos, lo presenta como algo necesario e incluso algo, si se quiere, bueno, ¿no? En sí mismo. ujú, Como que así es como las cosas deben ser, ¿no? Muchas veces se ujú, plantea, por ejemplo, y eso es lo que el marxismo suele criticar hoy en día, que el capitalismo es insuperable, ¿no? Plantear que el sí, capitalismo es insuperable y de una manera quizá resignada, es plantear un poco eso, ¿no? O sea, plantear desde el mundo de las ideas que hay ciertas relaciones entre las personas que no se pueden modificar, que no se puede ir más allá wow, de eso, ¿no? Cuando sabemos que wow. históricamente el capitalismo en alguna época no existió. Y si algo Ujú, se ha generado históricamente, dice Marx, históricamente puede destruirse, puede ser superado. ujú, Es más, él tendría como la idea un poco parecida a la de Nietzsche, ¿no? De que la vida es superación, o sea, en este caso la vida social siempre busca nuevas figuras, nuevas formas, ¿no? Las interacciones entre los hombres van cambiando con el tiempo. Por eso es un historicista, como lo era Hegel, ¿no? Y claro. hay una razón en la historia, no es que la historia ocurre de una manera azarosa, sino que por Ujú, algo en algún momento determinado se generó el capitalismo, por algo se sostuvo, y como algo históricamente generado es algo que tiene que estar destinado a superarse, ¿no? O sea, no puede haber un modo de producción que se mantenga para siempre. Si no, claro. viviríamos todavía en la edad de piedra, digamos. En la edad de piedra, Sí, cierto. si queremos a esa época, ya se dan las primeras desigualdades, ¿no? Eso lo va a desarrollar no tanto Marx, sino Engels, ¿no? Cuando Engels en El origen de la propiedad privada, de la familia, la propiedad privada y el Estado, plantea Ujú, que la primera desigualdad se da en el seno familiar, ¿no? Cuando el hombre tiene que salir a cazar el mamut, digamos, y la mujer se queda en la casa a cuidar a los chicos. Surge claro. como una necesidad, pero después termina siendo como un modo de dominación, ¿no? Es como Ajá. plantear que ahí en la economía doméstica, el que trae la comida a la casa es el que domina, ¿no? Por razones, digamos, de necesidad de supervivencia. Entonces el hombre, también uno podría decir, bueno, pero el hombre es el que se arriesgaba la vida para cazar el mamut, ¿no? Y podía volver muerto, y la mujer se quedaba a cuidar a los Exacto. chicos y estaba un poco más protegida, pero bueno, son perspectivas, ¿no? Digamos, hoy en día los movimientos feministas suelen tomar esos aspectos de la teoría de Engels, no tanto de Marx, sino de Engels, para sostener el feminismo, pero él plantea una primera desigualdad a ese nivel, ¿no? A nivel familiar. Después, Por cuando se supuesto. forman economías que obligan a las distintas familias a reunirse en un fin común, tiene que haber alguien que planifique la acción, ¿no? Entonces Por ese supuesto. aparece como dominando a los demás porque es el que posee el saber y ese dominio del saber le permite guiar a los otros. Entonces tenemos, bueno, alguien que va a planificar cómo cazar el mamut, digamos, y los demás quedan como subordinados a él y tienen que trabajar para él. Entonces ya ahí tenemos los primeros atisbos de desigualdad. Aunque Marx tiene esta concepción un poco herencia, digamos, del judaísmo, ¿no? De plantear una especie de paraíso original, que sería lo que él llama el comunismo primitivo, ¿no? Que él plantea que ahí Sí. los bienes serán compartidos por todos dentro de una comunidad, y después habría como una caída, que es el surgimiento de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada sería como el pecado original que hace que el hombre entre en la historia. Entonces, a Sí. partir de ahí, están los que son poseedores de los medios de producción y están los que tienen que servirlos de alguna manera, ¿no? Sí. Y eso La pasa distinción de clase. desde, claro, y eso, la primera sería la de la antigüedad, donde están los amos y los esclavos, ¿no? Esa sería la primera Sí. diferenciación, donde el esclavo ni siquiera tiene libertad sobre su propia existencia individual, ¿no? Ujú, Sino que está, él se vende él mismo, ¿no? Como en su integridad queda como entregado a aquel que sí es hombre libre y posee los medios de producción. Entonces ahí, pero Marx dice que tiene algo de positivo, digamos, la esclavitud, aunque parezca paradójico, y es que sí, 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 ¿no? el dueño, digamos, del esclavo tenía que garantizar la vida biológica del esclavo, porque cuanto más tiempo le durara, mejor.
Entonces trataba como de conservarlo bien alimentado, digamos, y tenía que ocuparse de su subsistencia, ¿no? Cosa que no sucede en otras etapas posteriores. Por ejemplo, en el capitalismo, el dueño de los medios de producción, el industrial, no tiene la necesidad de mantener la vida de la persona, digamos. ¿Por qué? Porque es intercambiable, ¿no? Si un trabajador se enferma y se muere, puede ser sustituido por otro. Pensemos, claro, pensemos que se trata de una etapa inicial, ¿no? De la revolución industrial que fue muy cruenta, en el sentido de que destruyó todo el tejido social que existía antes, basado sobre todo en el trabajo artesanal, que directamente desaparece, y como solo se produce excedente, y el excedente se produce para intercambio con otros excedentes Sí, producidos por otros, digamos, porque digamos en la Edad Media, por sí, ejemplo, aparte de que cada uno tenía que pagar su parte de impuestos, digamos, al señor feudal, el señor feudal a cambio de alguna manera brindaba protección, ¿no? Era la época sí, sí, sí. donde los bárbaros podían atacar y arrasar un pueblo, entonces era necesario hacer este pacto de subordinación, ¿no? Donde si bien vía cristianismo uno no puede ser dueño de la vida de otro, ¿no? Porque todos nacemos libres, eso es lo que plantea la ideología cristiana, digamos, que es una ideología porque es una religión y es algo del mundo de las ideas. De todas maneras, la persona quedaba atada a la tierra, ¿no? A la tierra que Sí. cultivaba, y al señor al cual debía obedecer y debía pagarle impuestos, ¿no? O sea, darle una parte de lo que él producía. Pero lo demás le pertenecía a él, él se hacía su propia silla, su propia mesa, o sea, tenía de ventajoso esto de que el producto de su trabajo era de su propio usufructo, salvo esa parte que le pertenecía al dueño de las tierras, ¿no? En calidad de impuestos. Eso durante la Edad Media, que es la servidumbre, ¿no? La etapa feudal, digamos. Que se dice que el Es, esclavo o la clase inferior, si quieres llamarlo así, es la productora de la cultura, es decir, es la mano de obra, que a final de cuentas sería como una ventaja, ¿no? Que es el que sabe hacer. No, no sé si lo marca muy bien Marx ahí, o son pues, marxistas los que lo dicen. no, Eh, eso no es tanto de dice también Marx. Marx que, Porque Marx piensa que en realidad la clase dominante no tiene acceso al mundo de las ideas. Las ideas son propias de la clase dominante. El concepto de ideología cambió mucho después. El concepto de ideología de Marx no es el concepto de ideología actual. Hoy en día vemos que las izquierdas generalmente reivindican las ideologías, ¿no? ¿Por qué? Porque uh, pasando por el filtro de la posmodernidad, que hablaba de la muerte de las ideologías, entendiéndola como la muerte de estos grandes sistemas de pensamiento como el marxista, hace una recuperación de esta idea de que la historia tiene una intencionalidad y un sentido, y que el capitalismo es algo que puede superarse, ¿sí? En cambio, en la época de Marx, claro, la ideología era algo negativo, digamos, porque era el mundo de las uh, ideas, el mundo de las ideas, salvo en su parte productiva, como podían ser las ideas científicas o tecnológicas, estaba subordinado exclusivamente a sostener el statu quo, o sea, la situación imperante, ¿no? Eh, Decía antes, ya entiendo. presentar como necesario lo que había sido un producto histórico que era contingente en última instancia. ¿No? Porque, por ejemplo, en la Edad Media los reyes se consideraba que debían su poder a Dios, ¿no? Dios era el que, por la vía a través del Papa, digamos, cuando se coronaba el emperador, o sea, le daba, digamos, un sustento de eternidad a lo que era el orden temporal, ¿no? El orden Claro. social, que era histórico, ¿no? Entonces, el sustento ideológico venía por ahí. Si el poder viene de Dios, Dios es eterno, el poder es eterno. En el caso de la burguesía, cuando surge el capitalismo, se modifica eso porque en lugar de hablar de Dios, hablamos de los derechos humanos, ¿no? Entonces hablamos del derecho de propiedad, por ejemplo, como un derecho humano inalienable, ¿no? En el sentido de que viene con la naturaleza humana y como la naturaleza humana no se puede modificar porque es la esencia del hombre, eso tampoco puede ser tocado ni alterado. Marx era muy crítico con los derechos humanos. Otra cosa Sí, muy sí, extraña que sucede con las izquierdas actuales es la defensa de los derechos humanos, que para Marx era una trampa de la burguesía para presentar determinados intereses como necesarios y eternos. Por eso los fíjate. marxistas tradicionales son críticos con la nueva izquierda. Y por Sí, sí, eso es cierto. Zizek, cuando debate con Peterson, dice, Exacto. bueno,
usted dígame un ejemplo de un marxista que piensa como usted dice que piensan los marxistas. Y claro, los Sí, es ejemplos que le cierto. puede dar Peterson, para Zizek no serían marxistas porque Marx no era eso lo que había dicho, ¿no? Pero bueno, eh, digamos, Otro son tema. circunstancias históricas diferentes. Para Marx, la ideología es algo negativo, porque si bien es el mundo de las ideas, y eso deberíamos verlo como positivo, son ideas que están subordinadas a servir para que las cosas se mantengan como están, ¿no? No a que se generen cambios, Sí. a que el mundo se transforme. Es posible una ideología proletaria si hay intelectuales comprometidos que ayuden a los proletarios a tomar conciencia de su condición de subordinados a una clase Mm, social superior que sería la de los ujú, burgueses y los impulsen ujú. para una formación revolucionaria. Pero para Marx la revolución tampoco se puede dar si no es bajo condiciones necesarias y estrictas relacionadas con los cambios económicos de la sociedad. Él pensaba que el Ajá. capitalismo tenía crisis periódicas que se iban a repetir una y otra vez y en algún momento todo iba a estallar y eso iba a generar un cambio necesario, un pasaje necesario del capitalismo al comunismo. ¿Qué es lo que de alguna manera Claro. siguen explicando pensadores como Zizek o pensadores como, no sé, otros Darbe, que, háganme. claro, Agamben no tanto porque es más coyuntural lo de él, pero Badiou, por ejemplo, Alain Badiou también, Ah, como vale. marxista, plantea, bueno, ¿será ahora el momento en el cual se logre la caída del capitalismo y el pasaje al comunismo? Yo tengo mis dudas, pero bueno, ellos siempre están esperando que haya un acontecimiento que marque ese Sí, sí. cambio de época, ¿no? Ese cambio de modo de producción. Igual uno podría plantearse si los cambios de hecho no han sucedido, porque en última instancia el capitalismo de hoy en día no tiene nada que ver con el de la época de Marx. Digamos. Claro. Este, por ejemplo, en todos los países que se llaman capitalistas hay mayor o menor intervención del Estado, existen empresas estatales, existen controles como, por ejemplo, mismo en Estados Unidos la ley antimonopolios, o sea, esas intervenciones estatales que derivaron, digamos, de formas de socialismo más o menos atemperadas, digamos, y que no eran tan revolucionarias como el marxismo original, Sí, hacen que el capitalismo tampoco sea el capitalismo de la época marxista, ¿no? por La época en supuesto. la que Marx escribe. Mar- Recordemos que es de mediados a fines del siglo XIX. Marx me parece puntual, justamente ahorita que mencionas capitalismo, dice que el capital no es sólido, que se desvanece como en el aire. ¿Por qué dice esto, Marx? Bueno, por lo que habíamos dicho, que todos los sólidos se desvanecen en el aire, porque, bueno, así como parecía que Roma iba a ser eterna, ¿no? Cayó bajo la invasión bárbara, digamos, o sea, su propio sistema no se pudo sostener en el tiempo, porque todo lo que se ha generado históricamente tiene que desaparecer. Lo que Marx plantea es que siempre hay dentro de un sistema económico las semillas de su propia destrucción, ¿no? Él plantea que lo que nosotros vemos es la superficie, ¿no? Vemos lo ideológico, vemos lo que está a la vista y que se comunica a través de los medios de prensa, por ejemplo, la opinión Sí, pública. Vemos la superficie de una sociedad, no vemos la base. Por eso es uno de los filósofos de la sospecha, ¿no? O sí, pensadores de la sí, sospecha, como va a decir Foucault, ¿no? Foucault sí, sí, habla sí, de Freud y de Marx, ¿no? Poniéndolos en cierta línea común, compartida, porque lo que sí, él sí, plantea es sí, que sí, todos ellos piensan que las cosas no son como parecen. En Nietzsche, exacto. bueno, es un poco más dudoso, pero bueno, ya mencionábamos eso de que para él el mundo como lo percibimos es una cuestión de supervivencia, ¿no? Él sostiene el perspectivismo, la idea de que cada hombre tiene una perspectiva distinta acerca del mundo en función de su propia necesidad de supervivencia, pero el fondo de la realidad es el de estos átomos fuerza que mencionábamos, ¿no? Que generan todas las Sí, cosas. Hay sí, una sospecha de que el fondo de la realidad es distinto de la superficie que podemos la observar. apariencia. Eh, Otro Ajá. pensador de la sospecha sería Freud porque sospecha que las justificaciones que damos de nuestros actos son superficiales, en el fondo están motivados por motivos que ni siquiera somos capaces de reconocer nosotros mismos y cosas de las que no queremos saber nada, que tienen que ver con deseos reprimidos.
Y en el caso Ajá, de Marx, la idea es que la superestructura, que sería lo visible de una sociedad, él sospecha que esconde todo un proceso de relaciones de ajá, trabajo que son de alguna manera ajá, ocultadas y que muestran exacto. justamente que el sistema es históricamente generado y que tiene que llegar a su fin en algún momento. Lo que plantea es esto, básicamente. Hay fuerzas productivas y relaciones de producción, ¿no? Las fuerzas productivas van cambiando con el tiempo. En la Edad Media, por ejemplo, la fuerza productiva era el trabajo humano ayudado por los bueyes que tiraban del arado, digamos, ¿no? Básicamente eso. Era todo lo que había, digamos, para producir, que se generaban materias primas. Después con la revolución industrial todo eso cambia, digamos, aparece la máquina, pero aparece la fuerza de trabajo que se amplifica a través de la máquina, ¿no? Y eso permite producción en serie, y aparece toda esta estructura que sería el Fordismo, ¿no? Por el cual se hace una cadena de montaje, una cadena de producción, en la que cada persona hace una pequeña parte, pero a nadie le pertenece el producto final, por eso se acentúa más la alienación, ¿no? Esta separación entre el trabajador y el producto de su trabajo, que hace que él viva eso como una situación de esclavitud, porque él Ujú, trabaja para vivir, ¿no? Para que le paguen el sueldo, con el cual después compra las cosas que necesita para recuperar la fuerza de trabajo perdida y el otro día volver y hacer el mismo ujú, trabajo repetitivo, ¿no? Pero el que posee el producto final terminado es el que lo va a comercializar. Y ese es el dueño de los medios de producción, que es el capitalista. Entonces, el planteo de Marx sería que si realmente el producto del trabajo valiera lo que debería valer, que es el trabajo del obrero, lo que vale su claro. fuerza de trabajo, sumada a las materias primas sobre las cuales se trabaja y, bueno, los gastos de mantenimiento, por supuesto. Ajá, Si el dueño de los medios de producción pusiera en venta eso directamente así con ese valor, su ganancia sería cero. Entonces, exacto. ¿dónde está la ganancia del productor? Bueno, ahí es donde viene la parte más polémica, ¿no? Lo que los liberales suelen criticarle a Marx, porque los liberales dicen, bueno, lo que Marx dice en general está bien, en el sentido de que efectivamente es la fuerza productiva más las materias primas lo que le da valor al producto y hace que sea intercambiable por otros productos en el mercado, ¿no? Sería muy largo ver todos los detalles, o sea, cómo después aparece el dinero como medio universal de intercambio y todo eso, pero lo importante acá es que Marx dice que en realidad la única explicación posible es que se le está pagando al trabajador menos de lo que vale su fuerza de trabajo. O sea, en vez de pagarle todas las horas que ha trabajado, se le paga la parte proporcional necesaria para que él recupere su fuerza productiva, o sea, para que él tenga dinero suficiente para comprar el pan y el fiambre con el que hacerse el sándwich que come y después vuelve al otro día y hace lo mismo que había hecho el día anterior, ¿no? Recupera la fuerza de trabajo perdida. Eso no alcanza ni para que tenga vivienda, ni para que se compre un auto y demás. Por supuesto, eso podía ser verdad al principio, o sea, cuando recién comenzaba el proceso industrial. Incluso en esa época, el burgués tampoco era gastador, sino que lo que hacía era invertir de nuevo siempre en la fábrica, ¿no? Cada ganancia que obtenía la reinvertía y así generaba más producción y así iba creciendo su industria, ¿no es cierto? Pero después las cosas fueron cambiando. El tema es por qué cambiaron. Los liberales dirían, bueno, cambiaron porque a medida que la producción se fue haciendo mayor y cada vez más mecanizada, entonces había como, digamos, un mercado de trabajo mucho más acotado, donde las personas vendían su fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo tenía cada vez más valor, porque al producirse más era más necesaria la fuerza de trabajo. Entonces empezó a crecer el sueldo y otros dicen, no, en realidad esto fue producto de la intervención de la política que obligó a crear leyes protectoras del trabajo y estableció la ley de 8 horas de trabajo y estableció la prohibición de que trabajaran los niños, etcétera, ¿no? O sea, hay como dos vertientes para dar la explicación. Una es que fue la propia producción capitalista la que se fue acomodando y mejoró las condiciones del trabajador, y la otra dice, Ujú, no, en realidad fueron una las ecuación. decisiones políticas, la creación de leyes laborales, las que hicieron que los burgueses se abusaran menos de los trabajadores, ¿no? Porque plantean en términos de abuso. Pero claro, Ujú, esa
del abuso tiene que ver con un par de cosas, ¿no? Básicamente una es la idea de que se le paga menos de lo que vale su fuerza de trabajo, lo cual es un supuesto, digamos, es un supuesto de Marx, para poder explicar la ganancia del capitalista. Uno también podría plantear que en realidad, Claro. y eso lo hacen los liberales de ahora, lo que el capitalista aporta es todo lo que tiene que ver con el conocimiento del mercado, con saber qué cosas puede llegar a vender y Ajá, anticipar qué ganancia puede obtener a futuro, ¿no? Es una cuestión de ajá. razonamiento en un juego en el cual el Un capitalista trabajo también mental. puede, porque digamos, si la apuesta que hace fracasa, entonces su empresa quiebra y el trabajador, en cambio, puede ir a vender su fuerza de trabajo a otro, digamos. A otros lados. Este, claro, tomemos, por ejemplo, el contexto actual, ¿no? El contexto del coronavirus, donde el Estado prohíbe directamente producir determinadas cosas para la protección de la vida de las personas, ¿no? Esto se ha visto mejor en algunos países más de tendencia populista o con ciertos elementos marxistas o izquierdistas, que en otros como el caso de Bolsonaro o de Trump, quienes más bien estaban en contra y querían que la producción siguiera Sí, es y cierto. que, bueno, lo del coronavirus era una simple gripe y había que seguir haciendo las cosas como hasta ese momento, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que cuando se establecen leyes de protección, por ejemplo en la Argentina, ¿no? El gobierno dice, bueno, vamos a establecer una triple indemnización para que la gente no sea despedida o vamos a prohibir directamente los despidos. Ujú. Eso genera una situación complicada porque el empresario Sí, no puede vender. Si no puede vender, no tiene dinero para pagarle a los trabajadores. Entonces el Estado que dice, bueno, lo de verdad. compensamos nosotros. Entonces le vamos a dar nosotros parte del sueldo. Pero tiene que probar que no ganó nada. Pero si no ganó nada, no puede ni siquiera sostener, no puede comprar materia prima, no puede sostener la producción, no puede hacer nada, digamos. O sea, tiene una fábrica con un montón de empleados a los que tiene que seguir pagándole el sueldo, tiene que seguir pagando Cierto. los impuestos y no tiene ganancia alguna porque no vende nada. Entonces se creó una situación complicada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos empresarios? Bueno, se han reunido con los trabajadores y les dijeron, bueno, para no cerrar, para no ir a quiebra, porque eso perderíamos todo, digamos, yo me reduzco el sueldo, dice el dueño de la empresa, y ustedes también se tienen que reducir el sueldo. Y vamos a hacer como una especie de cooperativa. Pero lo único que les promete, digamos, a los trabajadores es compartir las pérdidas. Ahora, justamente lo que los liberales dicen es que eh, los obreros, a partir de las leyes laborales, siempre comparten las ganancias de la empresa o desean compartir las ganancias de la empresa, pero nunca las pérdidas de la empresa. Porque el único que se arriesga es el empresario, digamos. Sí, sí. Entonces, el empresario hace una apuesta, ¿no? A ganancia futura. Y esa apuesta a ganancia futura es lo que le da el plusvalor, digamos. O sea, si yo después llevo ese producto al mercado terminado y puedo ponerlo a un precio más alto porque hay más demanda, bueno, voy a ganar más. Y una vez que empiece a ganar más, puedo empezar a ofrecer mejores sueldos porque puedo empezar a crecer como empresa y necesitar más mano de obra. Entonces, bueno, la mano de obra va a valer más. Pero Marx no, Marx lo ve al revés, ¿no? Es como que el capitalista le está robando parte de su Ajá, trabajo al trabajador, ¿no? Le está extrayendo el valor de su fuerza de trabajo y es ahí fuerza de donde él trabajo. se queda su ganancia, ¿no? Es como decir, bueno, lo está gozando al trabajador, ¿no? Le Sí, de está hecho. robando, está sacando lo único que él tiene, que es su fuerza laboral. Entonces, claro, Fuerza planteado en los laboral. términos así, es lógico que se plantee la relación entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción como un conflicto que no tiene fin, digamos, cuyo único Excelente, fin Daniel. podría ser revolucionario. Excelente. Yo creo que queda muy claro, ¿eh? Esta parte de Marx queda muy bien explicado. Última pregunta para finalizar, que no se nos haga tan largo el video. Eh, ¿Cuál es el legado de estos dos pensadores, de Comte y de Marx? A nivel, creo yo, me parece ser lo indicado, pues intelectual, ¿no? Post-marxistas, post-comtianos, porque ya hablamos mucho de pues cómo se refleja en la Vamos a realidad actual, empezar ¿no? por Marx. Vamos a empezar por Marx. El legado de Marx para mí es fundamental porque hasta Marx
los libros de historia se dedicaban a la historia de las ideas nada más y Ujú. menospreciaban la producción, que en realidad es fundamental. En eso a Marx hay que darle la razón. O sea, no habría existencia humana como la conocemos en ciudades, en sociedades complejas, si no fuera por los medios de producción y las relaciones de producción que establece la producción industrial y establecen todo esto que es el excedente para intercambio y que nos llevó justamente a salir del estado feudal y entrar a los modos de producción modernos, que como te había dicho en otra clase, también son los que permiten que exista algo que podemos llamar trabajo intelectual, por ejemplo, ¿no? Algo que hubiera sido inconcebible en Sí, otras cierto. épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Si no existiera, digamos, un exceso de acumulación de De producción. capital y un Ajá. crecimiento de las economías nacionales, no existiría este interés por gastar en cosas, entre comillas, superfluas, ¿no? Que no sirvan a la satisfacción de una necesidad inmediata, como por ejemplo pagarles a filósofos o intelectuales o a psicólogos para resolver otros problemas que no sean simplemente lo de comer, ¿no? Que sería la necesidad Exacto. básica inmediata, ¿no? A satisfacer. Indudablemente, si hay acumulación de riqueza, se debe a los modos de producción, a la Claro. aparición de la industria, la cuestión de las máquinas, ¿no? Que para Marx era fundamental. Ujú. No creo que su predicción de cómo iba a evolucionar el capitalismo hacia el comunismo se haya cumplido y tiene este problema que Popper le critica justamente, ¿no? Sí, Y yo creo que con razón, de que su sí, sí, concepción es infalsable, porque plantea, bueno, totalmente. en determinado momento el capitalismo va a ser superado. Bueno, uno dice, ¿en qué circunstancias y cuándo? Y no te lo puedo decir, mañana, y mañana es mañana, ¿no? Es como esos que tienen un cartelito que dice se fía mañana. Entonces, Sí, cuando volvés el otro día, está el mismo cartelito que dice, no se fía hoy, se fía mañana. Y mañana es nunca, porque siempre es mañana, ¿no? Entonces sí, siempre sí, es mañana, mañana y mañana. Entonces no hay forma de poner a prueba lo que Marx había dicho sobre el fin del capitalismo. Pero sí su cierto. legado positivo, creo yo, es, bueno, plantear por un lado de dónde viene la ganancia del capitalista es un tema abierto y me parece que no está resuelto. Y plantear también la cuestión, como te decía, de si son las leyes restrictivas las que generan una mejor condición de las personas o es en realidad el crecimiento del capitalismo lo que aseguró mejores sueldos. Bueno, eso todavía está en discusión. Pero básicamente esto de que lo importante es cómo el hombre trabaja y que el hombre es un ser que trabaja y que el trabajo es lo fundamental en la vida, ¿no? Muy distinto de lo que plantean algunas izquierdas que hacen una alabanza del ocio, ¿no? Fíjate que es muy común que se diga, bueno, hay que alabar el ocio y no tanto la producción, porque la producción es algo propiamente capitalista. No es eso lo que Marx decía, al contrario. Marx decía que los ociosos son los que crean ideas para sostener una relación de desigualdad que sustenta ciertos modos de producción que deberían ser superados, ¿no? Y ciertas relaciones productivas que son desiguales. Pero el Claro. que vale para él es el trabajador, es el que Exacto. genera cosas nuevas para satisfacer sus necesidades y se ve reflejado en eso y toma conciencia de sí mismo a partir de esa producción, ¿no? De ese trabajo. Y en cuanto a Oye, Comte, me parece que la herencia de Comte es muy clara, digamos. Vivimos en una era comtiana, vivimos en una era positivista. La completamente. ciencia, eso no cabe duda. No quiere decir que haya triunfado definitivamente y que no existe ni la metafísica, ni la poesía, ni lo romántico, ni nada. No, pero sin duda es como el modelo del saber, ¿no? El saber es saber científico. Y es más, si el psicoanálisis quiere ser una ciencia, ¿no? Dice Lacan, tiene que formalizarse, bueno, está más o menos Sí, en sí, la sí. misma línea, en ese sentido, con el positivismo. Eh, el positivismo tiene razón también en haber pensado que hay algo de religioso en la actitud que tenemos hoy en día con respecto al conocimiento científico. O sea, los Por supuesto. científicos se han convertido en los héroes contemporáneos, digamos. Exacto. Eso lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Sí, sí, Por más que claro. haya etapas de desprecio y de menosprecio, cuando las papas queman, como decimos nosotros, o sea, cuando hay una situación conflictiva como esta del Como hoy. coronavirus, se recurre a la ciencia. Sí, claro, y que hacemos muchos, yo creo, lo que ya mencionas, una clase de fe porque no comprendemos las matemáticas que hay detrás de cierta Levante. física, etcétera, y confiamos en el doctor en física, ¿no? Yo creo que esta clase estuvo muy buena.
estuvo extensa, pero con justa razón. Es complejo hablar de Marx y de Comte. Te lo agradezco. Espero que a las personas les guste y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.